Y así comenzó nuestro nuevo día. Salíamos desde Andacollo hacia Vicuña. Desde Andacollo solo nos separan 117 kilómetros de Vicuña, por la ruta 41. Estando en la cuarta región, no podíamos dejar de visitar estos lugares. Pasando el túnel Puclaro, te recibe el embalse del mismo nombre. En un video anterior ya lo habíamos mencionado, te dejamos el enlace. Desde acá es solo continuar recto por la ruta 41, disfrutar el paisaje y el buen estado del camino. El valle siempre te recibe con un cielo azul y un entorno único. Una señal que ya estás llegando a Vicuña es cuando comienzas a ver gran cantidad de viñas. Esta zona es conocida mundialmente por su producción pisquera. Finalmente nos recibe Vicuña. Nos sentimos muy privilegiados de poder tener la oportunidad de volver a este lugar. Hace casi un año atrás, para nosotros llegar hasta este punto era un desafío. Aproximado 580 kilómetros nos separan desde nuestra casa. Y hoy estamos nuevamente bajo este cielo y esperando a nuestros amigos para seguir hacia hasta nuestro nuevo objetivo. La plaza de Vicuña, llamada Gabriela Mistral, es un oasis que te regala bellas vistas, amplios senderos, una refrescante y necesaria sombra, gracias a la gran cantidad de árboles que adornan el lugar. Desde este punto, acompañaríamos a nuestros amigos a descubrir lugares mágicos que te regala el Valle de Elqui. Desde la calle Las Delicias conectaríamos nuevamente la ruta 41 para seguir avanzando hacia el valle. Junto a nuestros amigos Amanda y Pablo, del Club Los Sin Nombres, continuaríamos nuestra aventura hasta el final. No sin antes recorrer y disfrutar de este entorno mágico y lleno de buenas energías. Una parada obligatoria es el Mirador de Rivadavia. Es un lugar de descanso, cuenta con baños públicos y un mirador hacia el río Turbio, además de las letras que son una clásica postal de la zona. Para continuar nuestro recorrido, tomaríamos el desvío hacia Paihuano, donde comienza el circuito Gabriela Mistral. En la plaza de Paihuano, junto a la iglesia, puedes encontrar comercios, heladerías artesanales, farmacia y el único banco, además del de Vicuña. Siguiendo por la ruta D485, tomamos rumbo hacia Monte Grande, donde descansa Gabriela Mistral. Esta localidad desde 1990 es monumento nacional en la categoría de zona típica. Además, aquí es donde vivió la poetisa y premio Nobel de Literatura Gabriela Mistral durante su infancia. En Monte Grande, además del Museo de Gabriela Mistral, puedes encontrar restaurantes y food truck donde almorzar, asimismo de una feria artesanal donde puedes encontrar recuerdos de tu visita. Junto a nuestros amigos continuamos por la misma ruta, esta vez con destino hacia Pisco Elqui. Pisco Elqui, anteriormente denominado La Unión y antes llamado La Greda, está ubicado en el interior del Valle de Elqui, cerca de los 1300 metros sobre el nivel del mar. Sin duda alguna, la pileta de esta plaza guarda la más linda historia de amor, acompañada de la iglesia diseñada en los talleres de Eiffel. Los invitamos a buscar la historia de Elqui Ramberto para conocer el origen de esta escultura. Los invitamos a suscribirse a nuestro canal. Saludos y buenas rutas.